Dios le bendiga. Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren bien ese día. Estamos hoy, martes 23 de junio del 2020. Hoy, como todos los martes, tenemos nuestro estudio bíblico para aprender más de la palabra de Dios. Y qué bueno que cada semana se conecte a través de este medio con nosotros para caminar en las Escrituras, caminar y conocer más de la palabra de Dios. Reciban saludos de la Iglesia Manantial de Agua Viva, del pastor Gregorio Serrano, mi persona, mis hijos, mi esposa. Esperamos que todos estén bien y bueno, ya casi regresando a la normalidad, ¿verdad? Ya tenemos en la iglesia celebrando nuestros servicios en el 12063 Pulver Road, Burlington, Washington, celebrando nuestros servicios desde hace 2 domingos. Ya este domingo lo celebramos dentro del templo, siempre practicando las recomendaciones que nos hacen por medio del centro de salud, sana distancia, el uso de mascarillas, desinfectantes, desinfectando el templo, el edificio, y vamos bien, sigamos confiando en el Señor, y sabemos que en las manos de Dios está la vida, está la muerte, está la salud, está todas las cosas que el hombre ha necesitado, necesita y necesitará, están en las manos de Dios, en los designios de Dios. Así es que si este día no conoce al Señor, le motivamos y le invitamos en este día para que abra su corazón, entregue su vida a Cristo y disfrute de las bendiciones que Dios tiene para su vida, para su familia, para su hogar, y a través de la palabra pueda conocer a Dios. Cuando leemos la Biblia, lo que en sí conocemos a Dios, porque la palabra de Dios o la Biblia expresa lo que un día estuvo en el corazón de Dios y que lo reveló a los hombres a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de hombres y mujeres de Dios como Noé, Moisés y todos ellos que en su momento escucharon la voz de Dios, sí, escribieron y dejaron para nosotros, para que también nosotros conociéramos a Dios. Tenemos 2 semanas estudiando el tema del bautismo del Espíritu Santo, y este día vamos a seguir, y bueno, la próxima semana terminaremos, pero algo que he aprendido en esos días que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, he aprendido, Dios me ha hecho sentir cuál falta nos hace, cuán necesario es el poder del Espíritu Santo, cuán necesario es el bautismo del Espíritu Santo. En sí, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, te hará a ti y a mí un hombre o una mujer llena de poder de Dios. Si quieres tener poder de Dios, busca ser bautizada o bautizado en el Espíritu Santo. Así es que antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos revele las Escrituras. El Espíritu Santo nos abra el entendimiento. El Espíritu Santo nos dé la capacidad de poder entender la palabra de Dios, poder entender lo que la Biblia nos enseña para estos días, para usted y para mí. Así es que vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia, Señor. Yo
Bendigo, Señor, a todos los que a través de este medio nos miran, Señor, se conectan con nosotros, los en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y a donde quiera que llegue este mensaje, Señor. Dios, que tu bendición caiga, Señor, en todo lugar. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender tu palabra. Danos de tu espíritu. Danos, Señor, el poder para entender. El poder, Señor, para creer. El poder, Señor, para levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por ser tan bueno, Señor, para con nosotros. En el nombre de Jesús. Como ya dije antes, vamos a seguir el estudio acerca del bautismo en el Espíritu Santo, y nos quedamos en la página 61 del libro de discipulado, que el título de este libro es Herramienta de Crecimiento Espiritual para todo cristiano. Así es que esperamos que crezca en el Señor. Y hoy vamos al inciso C. Dice el propósito con el Espíritu Santo. Acuérdense que todas las cosas que Dios hace siempre tienen con un propósito. Dios nunca hace nada solamente a ver qué sale. Dios nunca hace nada solamente por hacerlo. Y Dios no te habla a ti solamente por hablarte. Dios no derrama de su presencia, de su gloria, solamente para que tú y yo la sintamos. Siempre que la palabra de Dios enseña y nos revela que Dios habla, es con un propósito. Cuando miramos en la palabra de Dios o en la vida o en la experiencia de alguien, de un creyente, un hombre o mujer, que Dios se manifestó, que Dios lo tocó, que el Espíritu Santo cayó sobre él o sobre ella, quiero decirles que ha sido con un propósito. No, el propósito no es para sentirme bien yo, para sentirte bien tú, sino para que tú y yo cumplamos lo que Dios quiere, la tarea que Dios quiere, a donde Dios nos quiere llevar. A qué lado que tú vayas, a donde quiera que tú vayas, perdón, debes preguntarte todo el tiempo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué he llegado a este lugar? Si hoy que quisieras hacer una pregunta, pudieras hacerte una pregunta de esta manera. ¿Por qué estoy en los Estados Unidos? ¿Por qué estoy en ese lugar? ¿Cuál es el propósito? Y lo encontrarás cuando miras a las Escrituras y Dios te va a enseñar por qué te trajo hasta esta nación. ¿Por qué te lleva a tal lugar? En una ocasión yo viajaba a Florida, a un seminario, y iba con un compañero, y ese compañero salió al baño, ¿verdad? Y yo, como estaba en la orilla, en el asiento de la orilla, me tuve que quitar, y para que no me quitara cuando él llegara, se me hizo fácil yo sentarme con intención al asiento que estaba enfrente de mí. Yo me había dado cuenta que estaba un varón hispano en ese asiento. Con intención, yo me pasé a ese asiento mientras mi compañero de asiento venía. Y yo me senté y empecé a interactuar con él. Le hice una pregunta porque yo he entendido ya hace mucho tiempo que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, con las personas que Dios me dé la oportunidad de acercarme o acerque a mí, he entendido que siempre es con un plan y un propósito de Dios. Tú y yo lo debemos de entender así porque la Biblia lo enseña. Y cuando yo me siento con él y empecé a platicar con él y le dije, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres?
donde vives. Y la pregunta más personal es, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el propósito de tu viaje? Pláticas comunes que usted le puede hacer a cualquier persona cuando va de un lugar a otro. Y esa persona me dijo, voy a mi país porque mi padre, dice, está a punto de morir. Y cuando me dijo eso, yo le hice una pregunta. ¿Crees que si oramos en este momento, o crees que Jesús lo puede sanar en este momento? ¿Tú crees? Podemos hacer una oración para que Dios sane a tu papá. Y dijo, sí, yo creo que Dios lo sana, y empecé a orar por él. Empezamos a proclamar la palabra de Dios, empezamos a orar, a poner la confianza en nuestro Señor. Y aquel hombre se quebrantó. Y lo que yo llegué a entender que tenía una necesidad de Dios en ese momento. Déjame decirte que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú encuentres gente, hay personas con necesidad de Dios. Todo el tiempo. Y después seguí la plática y le pregunté por último, ¿algún día te han compartido del amor de Cristo? ¿Algún día te han compartido del Evangelio? Y ese hombre empezó a llorar, y me dijo él, sí. Y le digo, ¿has entregado tu vida a Cristo? Dijo él, sí, hasta me bauticé. Pero hace tiempo que me he alejado del Señor. Y yo le dije a este varón, mira, Dios no se equivoca, Dios me trajo a ti para hablarte de Él, para que tú no te olvides, para que tú sepas y entiendas que los planes y propósitos de Dios siempre están sobre tu vida. Y él dijo, sí entiendo. Le digo, ¿te quieres reconciliar con el Señor? Dijo él, sí. ¿Quieres que ore por tu vida espiritual? Dijo él, sí. Y en ese momento empezamos a orar. Este hombre se reconcilió con el Señor, se quebrantó, fue tocado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Déjeme decirle que el bautismo del Espíritu Santo en tu vida o en mi vida siempre tiene y tendrá un propósito. Y es para que tú y yo vayamos impulsados con el río de Dios hacia las necesidades del mundo, de la gente, de las personas, de hombres y de mujeres, para llevarles la palabra de restauración, la palabra de amor, la palabra del Evangelio, porque Dios quiere tocarlos. Entonces siempre el bautismo en el Espíritu Santo siempre ha tenido y tiene y tendrá un propósito en la vida de la iglesia. El propósito primordial es recibir poder espiritual para ser testigos. De acuerdo a Hechos 1, 4 y 8, vamos a leer la palabra de Dios. Ahí puede usted buscar Hechos, capítulo 1, verso 4 y verso al 8. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente, es para ser testigos. Específicamente es para ser testigos. ¿Para ser testigos de qué? De Jesús. Ser testigos del Evangelio, ser testigos del reino de Dios. En otras palabras, para testificar de Dios, las maravillas, milagros y el poder de Dios a otros. Eso es lo que Jesús les dijo a la iglesia en aquel momento cuando les estaba dando la promesa. Y entonces tú necesitas el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, tú y yo deberíamos estar testificando del reino de Dios y de Cristo todos los días. En este mismo día, tú y yo debiéramos estar testificando del reino de Dios y del Evangelio de Cristo a las naciones. Ese es el propósito principal del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. A veces se ha quedado limitado, se ha cortado, se ha entendido de una manera limitada el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia o en los creyentes cristianos. Y se ha entendido que solamente es para hablar en lenguas, para sentir bonito, para danzar, para gozarse, para hablar con Dios, que ahí queda el bautismo del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que no. Eso solamente es una manifestación que Dios hace en la iglesia o en los creyentes. El fin es que la iglesia sea testigo del poder de Dios en las naciones. Entonces, si tú y yo decimos que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del bautismo del Espíritu Santo, el resultado de ese poder sobre ti, sobre mí, o como dijo Jesús, la escritura que leímos, cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dijo fuente. La primera vez cuando se refiere al nacimiento habla de su interior. Dice nunca tendrá sed, sino que de su interior será como una fuente. Y hablaba de la vida que nos daba espiritual. Pero cuando se refiere al poder del Espíritu Santo, él usa la enseñanza, ¿verdad?, de un río. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Una fuente a un río es diferente. La fuente es donde nace agua. El río es un agua en constante movimiento, con fuerza, con ímpetu, con determinación. Así es que, entonces, toda la persona, todo creyente, toda iglesia que sea llena del poder del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, tiene que caminar con fuerza, con ímpetu, con dirección y en constante movimiento. Estarse diciendo, ¿a quién predico? ¿Cómo predico? ¿A quién le hablo de Cristo? Tiene que estar en constante movimiento. ¿A quién le hablo de Cristo? ¿A quién comparto los milagros de Cristo? ¿A quién comparto las buenas nuevas de Cristo? En constante movimiento. No, acuérdese, un río no hay quietud en un río. En un río no hay bonanza, el agua no se detiene, sino que está en constante movimiento. Acuérdense, hablamos de un poder en movimiento. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es un poder en movimiento. Y no solamente para que se manifieste dentro de la iglesia o dentro de un culto, dentro de un templo. No, el poder, el bautismo del Espíritu Santo es para que se manifieste en lo exterior, en la sociedad, en las naciones. El mundo se tiene que dar cuenta que tú tienes el poder del Espíritu Santo.
Si tú tienes el poder, el bautismo del Espíritu Santo, has sido bautizado en el Espíritu Santo, quiere decir que el mundo se tiene que dar cuenta que el poder del Espíritu está sobre ti. Acuérdense, Hechos 2, cuando el Espíritu vino y bautizó a los 120 que estaban ahí, empezaron en ese movimiento a expresar el reino, el poder, los milagros, las maravillas. Inmediatamente los que habían venido de otras naciones escucharon las maravillas y milagros que Dios había hecho en ellos y estaba haciendo. En otras palabras, la imagen, el cuadro que estaba sucediendo en el aposento alto, estaba cumpliendo lo que Jesús les había dicho: me seréis testigos. En otras palabras, otras personas se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, o ha hecho, o está haciendo. Y déjeme decirle, el día que cayó el poder del Espíritu Santo y los 120 fueron bautizados, dice la Biblia que más de 5,000 personas, o 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, escucharon el mensaje del Evangelio, porque inmediatamente fueron testigos. Eso es lo que tiene que ocurrir en tu vida. No solamente hablar lengua, no solamente decir la gloria de Dios está sobre mí, no solamente hay una manifestación, siento bonito, Dios me ha llenado. El complemento o el cumplimiento del derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre tu vida es almas viniendo a Cristo a través de tu testimonio, a través de tu mensaje y predicación. El mismo Señor Jesucristo no inició su ministerio hasta que ser investido con el poder del Espíritu Santo en el río Jordán, luego de ser bautizado en agua. Mateo capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, y dice de esta manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que se cumpla, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de Jesús marca el evento que tiene que ocurrir en la vida del creyente cristiano. El bautismo en agua de Jesús manifiesta el evento de nacer de nuevo, de nacer, de morir y nacer. Y que el evento para el creyente es morir para el mundo y nacer para Dios, nacer para Cristo. Y manifestándose el segundo evento en la vida de Jesús, el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma desciende sobre la vida de Jesús. Poderoso ese evento. Yo quiero ese evento siempre en mi vida. Yo quiero que también tú desees y quieras ese evento en tu vida. Porque de esa manera serás el río con ímpetu, el río en constante movimiento que Dios quiere que tú y yo seamos, que la iglesia sea.
Seguimos, dice, ¿cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo? A veces creyentes se han convertido, han recibido el poder del Espíritu Santo. A veces creyentes se han convertido a Cristo y nunca han recibido el poder del Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, la experiencia de la iglesia muestra dos maneras de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. En forma personal y directa, uno, y dice por medio de oración, acompañada o no de imposición de manos. Entonces, de dos formas, dos eventos, una forma personal y directa, lo que quiere decir, no necesita que alguien ore por ti, solamente tú puedes orar creyendo en Dios, que la promesa del poder del Espíritu Santo es para ti, y en ese momento Dios te puede bautizar. Otra manera es que alguien ore por ti, el ministro, el pastor o el liderazgo, acompañado de imposición de manos, viene el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir quizás aumentar más nuestra fe o buscar un apoyo espiritual, una dirección. Si tú dices, hoy no he recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero lo quiero recibir, y tú puedes decir, o alguien con experiencia, yo quiero recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo. Dice, la condición necesaria es haber recibido a Jesús como Salvador personal y Señor. Solamente es creer en Jesús, haber entregado tu vida. Hechos 2:38, el haberte arrepentido. Dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No más, nada más, lo único, haber entregado su vida a Cristo y haberse arrepentido. ¿Qué quiere decir arrepentido? El cambio de mentalidad, haber sido regenerado, haber dejado atrás el pecado, haber dejado atrás una vida inmoral, una vida de pecado, y haber reconocido a Cristo para seguirlo a Él. Arrepentimiento significa cambio de rumbo o cambio de dirección o cambio de pensamiento. Solamente eso se necesita para que tú puedas recibir el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una cuestión de fe. Recordemos los siguientes hechos en la palabra de Dios. Solamente es cuestión de fe. A veces uno dice, bueno, voy a ser mejor y Dios ya me va a bautizar. O quizás necesito acercarme a Dios, Dios me va a bautizar. A veces necesito hacer un cambio, Dios me va a bautizar. Y déjame decirte, quizás son cosas buenas, son buenas intenciones, pero lo que debe de tener fe. ¿Qué es fe? Puesto tu confianza en el Señor, y fe es creer a la palabra de Dios, creer que Él te salva, creer que Él te transforma, creer que Él te perdona, creer que Dios te cambia, creer que Él te ayuda a vencer y a ser mejor persona. Por nosotros mismos no podemos ser diferentes, no podemos cambiar nada, absolutamente nada. Solamente con la ayuda de Dios podemos ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores siervos. Así es que quizás hoy estás preocupado o pensando cómo haré. Solamente ve a la palabra de Dios,
La palabra de Dios te conduce al arrepentimiento, te conduce a la fe y te conduce a los mandamientos. Y tú lo puedes cumplir a través de la ayuda de Dios, a la ayuda del Espíritu Santo y con fe. Sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin fe, déjame decirte que es imposible que tú cumplas lo que Dios demanda en su palabra. Es imposible. No es algo que tú o alguien puede hacer o alcanzar. No. Se necesita poder de Dios, poder del Espíritu Santo, se necesita fe, se necesita creer en el Señor. A veces dice uno se necesita fuerza o se necesita determinación, pero al igual, determinación va a la fe. Ser determinado quiere decir no ser determinado solamente en uno mismo, sino creer, ser determinado en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios y su palabra es la que nos lleva a vencer y a arrepentirnos, a transformarnos. No es que tu fuerza, tu sabiduría, es porque yo soy más determinado, porque yo soy mejor, no, sino la honra, la gloria, la alabanza es de Dios, es del poder del Espíritu Santo, es del poder de la palabra. Porque Dios, el Espíritu Santo y la palabra son los que nos transforman, nos cambian, nos reforman y nos edifican. No hay otra cosa, no hay otra cosa. A veces como humanos queremos darnos crédito. A veces queremos darle crédito a otra cosa que no es la palabra, que no es Dios. Pero no hay crédito a otra persona o a nuestra persona o al destino, no. El crédito, la gloria, la alabanza tiene que ser dirigido hacia Dios, dirigido a su espíritu y dirigido a su palabra. La Biblia dice que el hombre por naturaleza es pecador. Por naturaleza su corazón está inclinado al mal. Pero nuestro corazón en la mano de Dios vencemos. Nuestro corazón en la mano de su palabra y del Espíritu Santo trascendemos, nos levantamos, vencemos, nos sobreponemos por la ayuda de Dios. Hechos 2:11 dice acerca del Espíritu Santo, dice ya ha sido dado en el Pentecostés y está en el mundo desde entonces, solo nos corresponde recibirlo. Déjeme decirle que el bautismo del Espíritu Santo está vigente con nosotros, con la iglesia, desde que fue derramado en el día de Pentecostés. Solamente se necesita la fe, apropiarnos, quererlo, apropiarnos de la promesa, decir yo quiero, Señor, la promesa de tu Espíritu Santo. Yo quiero la promesa que tú me has dado. Yo quiero aquello que tú me has prometido, el Espíritu Santo. A veces como personas físicas, naturales, a veces es común apelar a Dios, Señor, tú dices en tu palabra, de tus promesas, que me vas a dar una casa, que me vas a dar un carro, que tu promesa dice que tú lo que yo pida, tú me lo das. A veces, hermanos, nos enfocamos, nos vamos a lo material, pero si hay alguna promesa que usted y yo debemos proclamar, buscar, anhelar, es decirle al Señor, tú me has prometido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Señor, y decirle yo lo quiero. Apropiarnos y enfocarnos
y que esas promesas sean relevantes. Está bien que lo físico, lo natural, lo temporal lo necesitamos y a veces es urge o es emergencia, pero déjeme decirle que las promesas del Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida son aún mucho mejor. Déjeme decirle que el rey Salomón buscó lo espiritual y por ende le fue otorgado lo físico y lo natural. Lo mismo que Jesús dijo, no se preocupe. Él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, busca primero lo espiritual y por ende lo natural y lo físico, lo que tú necesitas vendrá. Es un principio bíblico y lo vemos claramente en la vida del rey Salomón. Buscó lo espiritual y Dios dijo, por cuánto me pediste esto y no me pediste oro, no me pediste riqueza, no me pediste poder, autoridad, no me pediste sabiduría. Bueno, sí le pidió sabiduría, pero no le pidió las otras cosas. Y dijo, me pediste esto, pero yo también te voy te voy a dar un reino. Te voy a hacer, te voy a dar lo que el hombre busca y que es necesario, te lo voy a dar. Por haberme pedido eso, te lo voy a dar. Lo otro te lo voy a dar. Es lo mismo que Jesús dijo. Busca primeramente el reino de Dios, justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando tú pides lo primero, Dios dice, me pediste eso primero. Pero como me pediste eso primero, yo también te doy lo segundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo necesitamos. Es algo que necesitamos. Es algo que Dios entiende que a veces nos desesperamos por ello, nos preocupamos. Pero déjame decirle que cuando buscamos lo primero, lo después viene enseguida. Pero ¿por qué no buscar las promesas que son de sabiduría de tu palabra? El bautismo del Espíritu Santo, Señor. Buscamos esa promesa, Señor, de Dios de trascender espiritualmente. La promesa, Señor, de buscar los dones espirituales. Señor, tú me prometiste dones espirituales, yo los quiero. Como con ímpetu lo hacemos, hermanos, iglesia, reconocer con las cosas materiales. Señor, me prometiste una casa, me prometiste un carro, me prometiste llegar, me prometiste ir y venir, me prometiste, qué sé yo, arreglar papeles, me prometiste una visa, me prometiste la ciudadanía, me prometiste, pero ¿por qué con ímpetu o más ímpetu las cosas espirituales? Señor, me prometiste el bautismo del Espíritu Santo, me prometiste, Señor, los dones, yo los quiero. Así es que busquemos esas promesas. Sigue diciendo, Dios dice, es el primero interesado en que cada uno de nosotros reciba el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien que está bien interesado, el primero que está interesado porque tú y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, con su sabiduría, en sus designios, sabe que si tú tienes el poder del Espíritu Santo, vas a ser más eficaz, vas a ser más poderoso en el reino de Dios, vas a ser más poderoso en el reino espiritual de Cristo, vas a cumplir mejor su palabra, sus mandamientos, las metas y propósitos que Dios ha puesto delante de ti. Así es que el primer interesado es Dios, el que desea que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2,
verso 38 al verso 39, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Verso 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. La promesa que está hablando en Hechos 2, está hablando en el presente, en aquel momento, en el futuro. Dice: para los que el Señor llamare, incluyendo a la iglesia que vendría después, años después, refiriéndose a nosotros, porque no solamente la iglesia del libro de Hechos necesitó ardientemente el fuego de Dios, el poder del Espíritu Santo, sino que hoy ardientemente necesitamos el poder del bautismo del Espíritu Santo. Sigue diciendo el manual: toda persona que ya ha creído en Cristo, dice, está apta para recibir el bautismo con el Espíritu. La promesa del Padre es para todo creyente. El Espíritu Santo es una persona y se le recibe de la misma manera como recibimos a Jesús para nuestra salvación. Acuérdense, hablamos de la tercera persona de la Trinidad. En la oración de Jesús, o en el consejo que dio a los discípulos en el capítulo 28 de Mateo, versos 18, 19 en adelante, cuando Jesús está dando la gran comisión, Jesús habla que aquellas personas que bautizaran los apóstoles, los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último les voy a leer Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así es que el propósito o el deseo de Dios es que tú le des cabida en tu corazón, tú le des oportunidad a Dios, al Espíritu Santo, para que el poder de Dios more en ti y more sobre ti también. Lo necesitamos en nuestro corazón y lo necesitamos sobre nosotros, para poder nosotros avanzar en el reino de Dios, en los planes y en los propósitos que Dios ha establecido en su sola potestad para nosotros. Espero que en este día hayan crecido en el conocimiento y en la palabra de Dios, porque ese es el propósito, que usted y yo todos crezcamos para una mejor comprensión del Evangelio, una perspectiva más amplia a lo que Dios nos ha llamado. Entre más conoces la palabra, tu perspectiva se va ampliando más y más y más. Y puedes entender muchas cosas, podemos entender. Nunca se canse de crecer, nunca se canse de aprender. Entre más aprendan, más tendrán
una perspectiva más grande de Dios y de su palabra. Cuando usted deja de aprender, cuando usted ya no quiere aprender, déjeme decirle que hasta ahí terminó su vida. ¿Por qué? Porque la vida del creyente, del cristiano, es y tiene que ser el constante crecimiento. Cuando conocemos la palabra de Dios, crecemos en lo espiritual y crecemos también en un conocimiento. Oramos para ser despedidos en ese día. Que Dios le bendiga y espero que hayan atesorado la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de crecer y aprender más de ti, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que derrames el poder de tu Espíritu Santo. Bautiza a aquellos que no han sido bautizados. Derrame sus dones a través del bautismo de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos tener una experiencia, Señor, sobrenatural. Un Pentecostés, Señor, en este día, en estos tiempos, Señor. Esa lluvia, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos llevará como un río, Señor, que no se detiene, sino que siempre está en constante movimiento. Como el río, Señor, que va con fuerza, con ímpetu, Señor. Que así sea, Señor, la iglesia del 2020. Señor, una iglesia que avanza con ímpetu, que está en constante movimiento y que sigue su curso y que nadie ni nada nos detenga. Señor, gracias y yo bendigo, Señor, a todos los que nos escuchan hoy a través de este medio. Dios, si hay algún enfermo, Señor, derrama sanidad. Si hay alguno, Señor, desesperado, Señor, derrama paz. Si hay alguno, Señor, confundido, Señor, Dios, que la confianza en su corazón y en su mente, Señor, sean una virtud en este día. Dios, si hay alguien herido, Señor, sana su corazón. Si hay alguien, Señor, que hoy carece de finanzas, Señor, de amor y de afecto, Señor, derrama ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno, que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en sus corazones. Nos vemos el viernes a las 7 aquí en el templo con la ayuda de Dios y el domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego.